Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué coordenada geográfica del globo se estén conectando a esta transmisión en vivo a través del espacio de reflexión crítica y estratégica Proyecto Patria del Perú y por supuesto en colaboración en sinergia con el think tank, el Global Spark Club de Moscú. En esta ocasión, como ya hemos anunciado, tenemos una muy interesante y relevante exposición de una conferencia que ya creo que todos la estaban pidiendo, ya tiempo atrás estaban solicitando abordar la problemática, la renovada problemática en Medio Oriente, esta región, esta placa geopolítica históricamente convulsa y creo que en estos momentos la más convulsa de su historia. Se ha vivido en estas partes del mundo, hemos visto, para los que más o menos estamos enterados, diversas incursiones por parte de Occidente, de Estados Unidos, desde hace casi 30 años. Bueno, en realidad, históricamente, ¿no? El Occidente último, representado por Estados Unidos, pero el histórico Occidente, no nos olvidemos los griegos, los romanos, cuando Occidente era Occidente. Ha vivido siempre en guerra contra un pueblo en específico, que es el pueblo persa, el pueblo iraní. No es nuevo para ellos lo que están afrontando, pero actualmente estamos viendo una intentona de querer doblegar la voluntad soberana, de doblegar justamente capacidades militares, capacidades tecnológicas y sobre todo doblegar la voluntad y la idea de trascendencia de un pueblo que entiende el mundo y tiene una cosmovisión muy diferente a nosotros, que a los pueblos occidentalizados por extensión, poco difícil de comprender que cómo es posible que se pregunta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cómo es que esta gente todavía no se rinde. Oye, no se ha rendido Vietnam, no se ha rendido Afganistán, ¿se va a rendir Irán? Un país con más de 4.000 años de historia, una civilización milenaria frente a un país de menos de 300 años que recién va a cumplir 250 años. ¿Dónde estamos? El retorno de la historia es lo que estamos viendo y por supuesto nosotros levantamos la bandera de Irán y por supuesto la enarbolamos como parte de la lucha de los pueblos contra el imperialismo del siglo XXI, que es el imperialismo norteamericano, el declive unipolar que estamos viendo, porque acá hay que ser claros, o sea, es efectivamente, estamos asistiendo a la emergencia de un mundo multipolar, pero eso no va a ser gratis. Esto que está aconteciendo en Irán es un ataque directo a los BRICS, es un ataque directo a la multipolaridad, a la soberanía civilizacional y concretamente y sin ambajes podemos decir que es un ataque a China y un ataque a Rusia. Así que, como dijimos recientemente ayer en una conferencia internacional al respecto para abordar la problemática de la multipolaridad frente a la agresión estadounidense, sionista, anglo-sionista, Estados Unidos, Israel contra Irán, no nos podemos hacer los tontos. La historia está exigiendo determinación y voluntad para subsistir y prevalecer en este mundo del siglo XXI, que es un otro siglo de geopolítica total. Y bueno, yo no voy a, eso fue una introducción breve, ¿no? Entonces ya saben que siempre es bueno dar contexto. Tenemos, por supuesto, a nuestro gran hermano, un amigo, un gran profesional, un gran colega, y la verdad que es un gusto volverlo a tener acá porque tenemos muy gratas experiencias con él acá en Moscú. Ahí lo tenemos, el gran Tadeo Castiglione. ¿Cómo estás, Tadeo? Muy buenas tardes, noches, dobry wieczór, muy daragoy druk, mi querido amigo Carlos. Espero que todas las cosas estén de la mejor manera posible. ¿Qué decir? Siempre es una enorme alegría poder compartir con amigos y más estos espacios de charla, de reflexión, de análisis y también, bueno, para poner los puntos sobre las IES, como solemos decir, sobre los últimos acontecimientos. Y bueno, lo decíamos fuera de cámara, pero me parece que va a ser necesario aclararlo, que vamos a decir cosas que podemos decir. Hay información siempre que se puede decir y hay otra información que corre por otras vías. Vamos a decir lo que se puede decir y vamos a tratar en conjunto de poder entender un poquito mejor las situaciones que están sucediendo, que como bien decía son civilizatorias, claramente civilizatorias. Se está jugando la humanidad misma en estos momentos en todo lo que respecto a esta nueva agresión en contra de Irán. No es como las agresiones anteriores y esto va a ser determinante para ni siquiera la próxima década, para el resto del siglo XXI, lo que estamos viendo en estas horas, por lo cual estamos viendo y analizando la historia misma delante de nuestros ojos. Sí, sí, sí. Para los que entienden,
al mismo tiempo que es un drama, es al mismo tiempo algo, digamos, gratificante, constituyente, ¿no? Poder entender lo que está aconteciendo, ¿no? Un mundo que muere y un mundo que nace, bueno, un mundo que aún no termina de morir y un mundo que no termina de nacer, y al medio nosotros, la humanidad doliente y expectante. No sé si haya sido un atrevimiento, ¿no? Ponerle el título a esta conferencia, la tercera guerra del Golfo, porque vamos, alguna vez lo escuché decir a Alfredo Jalife que con todo respeto creo que aquí se equivocó, o sea, la geopolítica anglosajona, Mackinder no ha sido superado. Lo que estamos viendo es una guerra contra el Isla mundial. Estamos viendo una guerra contra las principales potencias euroasiáticas de esa isla mundial, tal y como en su momento lo esgrimió y lo esquematizó Mackinder, que es justamente de los mayores estrategas para el mundo anglosajón, del cual pues han bebido todos los demás. El mismo Kissinger, Brzezinski, Speakman, qué decir, ¿no? Entonces, me parece a mí que, con todo respeto, ¿no? O sea, hay ciertos abruptos que se cometen, porque la realidad es lo que estamos viendo. La geopolítica anglosajona sigue viva, sigue guiando la política exterior de Occidente, que es en última instancia el modelo anglosajón llevado a la globalización y a la imposición, intento de imposición totalitaria a escala global. Estamos viendo esos ataques justamente a la isla mundial. Y a través de otro, también esa metodología que hemos visto desde por lo menos hace casi 30 años, porque esto no es casual, ¿no? Primero fue Irak, luego Libia, Siria, entonces hay toda una escalada, eso que en algún momento otro estratega anglosajón llamado Basil Littleheart, que llamaba la aproximación indirecta, ¿no? O sea, estamos viendo cómo es que la geopolítica anglosajona está más vigente que nunca y en este caso está siendo llevada a cabo sin miramientos y contra todo y contra todos, con decisión, con determinación, por la política exterior actual norteamericana estadounidense. ¿Qué opinas al respecto, Tadeo, por favor? Bien, hay muchas cuestiones que dejaste ahí sobre el tintero. Cuando estamos hablando de esta nueva agresión en contra de Irán, no la tenemos que entender únicamente en contra del Ayatollah o del sistema de la Revolución Islámica, sino estamos hablando de un punto neurálgico que tiene que ver con lo que ellos representan a nivel global. Creo que si algo representa Irán delante del escenario internacional es lógicamente una alternativa a un sistema totalmente perverso. Y más allá de estos análisis y de los pensamientos occidentales tradicionales, que como bien decías, y creo que es necesario remarcarlo, como ese occidente cultural, incluso civilizatorio que mencionabas, Grecia, el Imperio Romano, incluso el mismo Imperio Español en su momento más sublime, ha sido neutralizado por un pensamiento chato, llano, sin profundidad, totalmente agresivo, totalmente irreal, fuera de toda lógica, que es este pensamiento anglosajón. Y creo que eso también es necesario remarcarlo. Y algo que interpretó muy bien Irán y que me parece que es necesario dentro de este contexto también decirlo, lo vimos en las últimas semanas, con esa quema simbólica de ese ídolo Baal, en los cuales iban con la bandera tanto de Estados Unidos y con símbolos de la estrella de Refán, de un dios pagano que muchos ahora le llaman la estrella de David, en las diferentes plazas en la celebración del aniversario de la Revolución Islámica, que fueron los primeros días de febrero, es exactamente un mes. Creo que hay una lucha civilizatoria, hay una lucha importante que tiene que ver con el control del mundo prácticamente y se juega nuevamente en el corazón del mundo, en Asia Occidental y todo lo que esto tiene en relevancia. Hay unas cuestiones que siempre hemos repetido de manera constante, creo que en la introducción vos lo decías, sobre los más de 4.000 años de historia del imperio persa en su conjunto contra los 200 que pueda tener el hijo putativo de Reino Unido como es Estados Unidos, o menos de 70, 70 y largo, menos de 80 que tiene esa entidad que vendría a ser el nieto de la bestia, de alguna u otra manera, impuesta en la región. Y en medio de eso hay un tema que no es menor, que es que contra quién se están enfrentando. Eh, las tribus afganas que lograron darle una buena paliza y que resistieron con, vamos a decir, los sandalias y AK-47 durante más de 20 años,
son parte étnicamente del mismo pueblo ario de Irán, de la composición étnica estructural de su mayoría irania. Son gente aguerrida, gente que no se va a rendir. O sea, dentro de los planes estructurales vemos que acá hay errores de concepto y de comprensión histórica, culturales, sociológicas. Tú lo has estudiado muy bien como un buen sociólogo, querido Carlos, que dentro de este pensamiento anglosajón mencionabas una serie de analistas y gente seria, que incluso adoptamos el término geopolítica a través de Mackinder y de otros grandes pensadores. Ya no existen esas mentes en Occidente que puedan comprender hacia dónde se diseñan y hacia dónde son los posicionamientos que tienen que haber para lograr lo que estos mismos decían, es decir, el control tanto del Herland como del Rhineland y de todo lo que tiene que ver con ahogar a lo que podrían ser el auge de potencias emergentes como la Federación Rusa y la República Popular China, se tiene que dar a base de una serie de conectores y de coherencia que de alguna u otra manera son la conexión de eslabones regionales que permitan esa dinámica. En este conflicto no lo estamos viendo. Estamos viendo que hubo una agresión desesperada, sin una planificación a profundidad de las consecuencias que esto puede derivar, y que si uno analiza las cifras desde la década del 90, con la primera guerra del Golfo, con la invasión de Irak en el año 2003, Segunda Guerra del Golfo, a esta agresión, que también se da sobre las cercanías del Golfo Pérsico y con todo lo que esto incluye y potenciado, que después vamos a entrar en ese tema, vemos un debilitamiento y un declive total del hegemón norteamericano. Primera Guerra del Golfo, más de 30 países apoyando y soportando a Estados Unidos, con 6 portaaviones, cientos y miles de aviones en el aire, y incluso en aquel tiempo no lograron exterminar a Saddam Hussein. Invasión de Irak año 2003, se cuenta con una coalición de más de 16 países, 4 portaaviones, más de 600, 800 aviones, y ahora llegamos 2026 únicamente contando con un aliado, con mucho menos personal en tierra y recibiendo un golpe total y contundente. Entonces, para analizar el panorama global en el que nos encontramos, estamos viendo que queda totalmente en claro un declive de un hegemón. La política trampista dentro de esa disputa interimperial en Estados Unidos, entre un Estados Unidos globalista o un Estados Unidos continentalista, que son dos diferentes vertientes dentro de la misma ideología perversa que no cambia, pero dentro de la interpretación global cambia. Vemos que se han cometido errores garrafales y que ahora Estados Unidos ha puesto en riesgo todas sus bases operativas y toda su continuidad en Asia Occidental. Y en medio de esto, y en medio de que estamos hablando de 2 potencias nucleares y un Estado soberano como es Irán, que no es una potencia nuclear en el estricto palabra de que cuente con armamento nuclear, eso marca un conflicto que es asimétrico y en los cuales se está jugando, bueno, el destino civilizatorio con lo que representa Irán, un Estado soberano, con sus propias leyes. Esto no quiere decir, Irán no está librando una guerra para islamizar y volver chiita a todo el mundo, pero Estados Unidos sí está en una guerra junto con Israel para aplastar cualquier esperanza soberana de los países a escala mundial. Entonces, algunos puntos para tener en consideración. Sí, sí, yo comparto plenamente cuando mencionas que evidentemente hay un declive. Bueno, esto ya la comunidad experta, digamos, sabía que había un declive de Estados Unidos en general y particularmente en lo militar. Y bueno, el modelo, por eso también hemos tenido ese atrevimiento, reitero, de ponerle ese nombre, la Tercera Guerra del Golfo, porque prácticamente son las mismas estrategias tácticas que se están usando. Bombardeo masivo, luego intento de decapitación de liderazgo para, que viene después, obligar a la capitulación, como se hizo en su momento. Pero han pasado 35, casi 40 años desde esos escenarios hasta la actualidad.
y vemos que no le está resultando. Tú sabes muy bien, ¿no? Como geopolítico también, por supuesto, que la doctrina militar de la OTAN, del atlantismo de Occidente, básicamente son guerras cortas, como que le tienen pánico, terror a las guerras largas frente a Irán, y generalmente la doctrina militar, digamos, de guerra dentro de las potencias euroasiáticas, que está diseñada para guerras de desgaste. Entonces, ahora Donald Trump, que pensaba hacer esto, dijo rápidamente, lo más pronto posible, porque claro, esto no se puede desconectar de lo que él había mencionado y expuesto en el discurso ante la Unión, que dicho sea de paso fue uno de los más largos de la historia de Estados Unidos, donde había básicamente de todo lo que dijo, que fue larguísimo, tres cosas con respecto a Irán: cambio de régimen, limitación a desarrollos armamentísticos militares, sobre todo misilísticos, porque Israel tiene miedo, ¿no? No, acá hay un paréntesis, pero claro, no tiene armas nucleares Irán, pero es una potencia regional, militar, lo está demostrando claramente, se está comportando como una potencia militar. Ellos no han desarrollado, como tú bien sabes, Tadeo, ¿para qué portaaviones? ¿Para qué aviones de combate? Puro misilística, subsónica y hipersónica, con colaboración de Rusia, por supuesto. Y por último, anular para siempre, hacer que Irán renuncie de manera irrestricta e irrevocable a su programa nuclear. Kissinger y los dos, tanto Kissinger como Brzezinski, que como mencionabas eran de los grandes arquitectos de la política exterior, esos grandes estrategas que ya no hay, ellos decían, si nosotros atacamos, no recomendaban atacar a Irán, porque hacerlo aceleraría todo lo que aquello que no nos conviene, ¿no? Que el pueblo se coagule en una mística de combate, ¿no? Evidentemente han habido protestas hace claro, un mes, 2 meses han habido protestas consecuentes, eso no se puede negar. Pero ahora yo me pregunto, ¿quién estará en contra del gobierno con lo que se ha hecho? Esa forma aberrante y satánica de matar a niñas en una escuela, premeditadamente, porque no nos olvidemos, en toda guerra a gran escala, por supuesto, hay toda una planificación ritualística. Y eso se está viendo, es el satanismo que está allí. Y esto no se puede desconectar de lo visto, no nos olvidemos el Epstein Gate, ¿no? El caso Epstein. O sea, sale el caso Epstein e inmediatamente se despliega toda esta operación en el Medio Oriente contra Irán. O sea, como que algo se quiere ocultar, algo se está haciendo. Bueno, yo sé que es un asunto aberrante, terrible, satánico, pero si nos vamos a lo operativo, entendamos el caso Epstein como uno, tal vez en el mundo contemporáneo, en los tiempos contemporáneos, como uno de los mayores casos de o mayores esquemas de operación de inteligencia que se haya visto, ¿no? Prácticamente se obligó a Donald Trump, a cedido, es lo peor que le ha podido pasar a este hombre, ¿no? Ceder en todo a esa locura llamada sionismo y bueno, lo que estamos viendo actualmente. Entonces, para ir redondeando esta pregunta, ¿tú cómo ves esta guerra? Esta guerra no va a durar, evidentemente, lo que pensaba Estados Unidos, ya lo dijeron, tenemos ahora capacidad para prolongar estos 100 días de cara a justamente a una interna en Estados Unidos, que es el midterm, elecciones de medio término, donde definitivamente Trump ha quedado pues muy mal, está quedando muy mal, o sea, es un cadáver político, dijo un analista, con el que el otro día compartimos una reflexión, y yo creo que es cierto. Hay que, en este punto vamos cuadrando. ¿Cómo ves el Estados Unidos a lo interno y esa proyección que evidentemente va a ser a largo plazo en Medio Oriente y Irán? ¿Cómo vas a doblegar un pueblo con más de 4.000 años de historia? Y sobre todo que tiene algo que no tenemos nosotros, ¿no? Una idea clara de trascendencia, o sea, el martirio, el sufrimiento para ellos es virtud, no es como a nosotros, por ejemplo, no, que tenemos miedo, no es una gente, digamos, desentendida de estos miedos y abocada, ¿no? O sea, como para decirlo en términos más comunes, o sea, para esta gente el sacrificio, inmolarse en batalla, es la llave maestra para entrar a los cielos y comer cordero con Alá. ¿Cómo se combate con esa gente, hermano? Muy buenas preguntas. Voy a empezar por lo siguiente. Hay un libro que recomiendo su máxima lectura. En menos de una hora se puede leer. Lo escribió un campesino chino en 1936 o 38, si mal me equivoco, en una cueva mientras caían bombas del imperio japonés y mientras todo el imperio chino estaba colapsado y dividido y totalmente desesperado. Ese chino se llamaba Mao y escribió un libro que se llama Sobre la Guerra Larga.
Y en el peor escenario, y cuando ni siquiera había sucedido la invasión a Polonia, y cuando ni siquiera había sucedido tampoco la invasión a la Unión Soviética, ni el estallido de la Alemania de Hitler y demás, en el 38 escribió un libro en el cual detallaba punto por punto la necesidad y la estrategia para prolongar una guerra total, con todos los sentidos de guerra total, controlar las aldeas, provisiones, logística, papa, detallado. Es una obra magnífica, muy corta, muy sobreestimada muchas veces, en los cuales creo que se responde gran parte de lo que estamos diciendo. Las grandes potencias mundiales no están capacitadas para una guerra a largo aliento, a largo plazo, porque los intereses son, vamos a decirlo, principalmente monetarios, financieros, rentísticos, necesitan sacar un beneficio, necesitan justificar agresiones, necesitan conseguir que sus objetivos se cumplan para venderlo hacia adentro, para venderlo hacia afuera, todo lo que conlleva una agresión militar. E Irán interpretó muy bien, como parte también de esa cultura oriental, con toda la distancia también entre el mundo persa y el mundo chino, pero entendió claramente cuál era la debilidad de esos grandes imperios agresivos, que pueden tener una fuerza contundente, y que la tienen, que una fuerza mayor militar, sí. Estamos hablando de la primera potencia militar mundial como es Estados Unidos, o segunda, lo voy a dejar en duda, y la cuarta o quinta, que es la entidad, atacando a un país soberano, pero que se preparó ese país soberano para estas condiciones. Analizando, muchos analistas hablan de, bueno, duro golpe que principalmente en Occidente, en nuestros países únicamente no llegan eso, de una Irán totalmente caótica, sin control, que recibe golpe tras golpe, la alta tecnología israelí, norteamericana y demás, cuando la realidad, y nos vamos a ir únicamente al primer día del conflicto, el 28 de febrero, a la primera hora, el primer objetivo fue el asesinato del ayatolá. Agreden a Irán, matan al ayatolá, el líder religioso, que por cierto, si buscamos sus discursos, el 95% de su discurso habla de paz, habla de diálogo, de armonía entre los pueblos, un Irán que incluso tiene un gran respeto por los cristianos, y me consta como cristiano y como persona de fe, de que no existe tal cosa como la persecución de cristianos en Irán, y más aún la comprensión del Islam chií respecto al cristianismo es muy benigno. Y el otro objetivo, junto con la muerte de Ayatollah, fue este asesinato vil y cruento, doble ataque, al igual que cuando atacan una posición y esperan que llegue la ambulancia para bombardear también la ambulancia, lo mismo hicieron con esta escuela de niñas. Pero lo que quiero oír es que eliminaron al Ayatollah, mártir, junto con todo el alto mando militar de la primera capa, del primer anillo, o al menos la inmensa mayoría, y eso no impidió, y no fue ningún impedimento para que Irán responda y cumpla todos los objetivos militares. Desde el primer día hasta ahora, todavía sin elección de un nuevo líder supremo, Irán tiene un organismo independiente, autónomo, que está golpeando y golpeando y golpeando. Ya vamos por la 22ª operación de contestación dentro de esta operación Verdadera Promesa 4. Y vemos que hay de esa manera un Irán preparado para esta guerra larga que bien describía Mao, y que vuelvo a recomendar la lectura de este pequeño escrito porque es fundamental, y casi proféticamente Mao ya sabía cómo iba a terminar todo este conflicto en medio de la desesperanza del pueblo chino, lo que hace un gran estadista. El Ayatollah también se preparó para todos estos escenarios. Esta guerra no estaba planteada para ahora, Irán se preparó para esto hace 10, 20, 30 años atrás, lógicamente modificando sus planes, cambiando sus planes, los anillos de selección, acá no hay decapitación posible, esto es peor que una hidra, uno corta una cabeza y aparecen más, es una capa de 7x1, y ese 7x7, es decir, 49 generales para reemplazar a uno. Eso quiere decir que tendría que exterminar a 20 millones de personas para acabar con las Fuerzas Armadas de Irán de alguna u otra manera, lo cual es imposible, excepto que ya estemos en un escenario de guerra nuclear total global, que
Dios nos libre. Pero dentro de esos análisis, querido Carlos, eso por un lado respecto a la Irán fuerte y preparada para todo este escenario. Respecto al otro escenario, que es el interno en Estados Unidos, creo que no debemos apostar ni siquiera por la caída de Donald Trump o un cambio de régimen en Estados Unidos. Recordemos que el Estado profundo hace sus jugadas. Uno de los puntos de los análisis que tenemos que tener en cuenta es que es muy probable, y lo vamos a dejar entre paréntesis, de que el mismo Pentágono, que desde el principio de año hasta acá ha dicho que es imposible y que es totalmente una misión suicida enfrentar a Irán, vimos que en la última semana sacó el pie del freno y dijo que se choquen contra la pared. El mismo Pentágono, el mismo Estado profundo de los Estados Unidos. A lo que vamos es que es muy probable que el mismo sistema, en su manera de reciclaje y en medio de las situaciones complejas que se viven en Estados Unidos, haya decidido también el sacrificio político de ese cadáver que es Donald Trump para un control de daño interno del sistema norteamericano. Creer que las elecciones en Estados Unidos, que como bien sabemos los dos, deben ser las elecciones más fraudulentas posibles, esto desde la época de Kennedy, antes la mafia italiana hacía votar a muertos, era el negocio de la mafia italiana, quien le pagaba más, buscaban más papeletas de votantes muertos, y un sistema que para el colmo de la democracia americana, que se da el lujo de criticar a todo el mundo, en los cuales se puede votar por correo con meses de anticipación y sin ninguna verificación real de que ese voto es tal cual como el que se llevó a cabo o no. Todas las elecciones en Estados Unidos han sido amañadas, en eso no nos cabe duda, y hasta la actualidad creo que eso va a ser incluso potencial, más allá de que el descontento popular hacia Donald Trump por todas sus políticas internas y por haber incumplido todas sus promesas, absolutamente todas. Si quedaba una para incumplir, que igual ya de facto había sido incumplida, que era respecto a no vamos a comenzar una guerra, creo que eso ya quedó más que en claro la catástrofe total. Pero vale la pena siempre repetirlo, la desindustrialización sigue siendo un problema para Estados Unidos. Incluso ahora, uno de los principales lobbies que tiene Estados Unidos, incluso para la campaña electoral, es el lobby armamentista. Pero ese lobby armamentista no necesariamente produce armamento, sino que produce contratos a futuro para armamentos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Hay que reabastecer arsenales y no hay capacidad industrial para reabastecer arsenales. Hay que reabastecer misiles y radares y sistemas de alta tecnología, los cuales dependen de tierras raras, de minerales críticos, que el procesamiento lo tiene China. Hay un sistema muy complejo que incluso que se ve beneficiado con contratos a futuro de la guerra, no puede y va a sufrir muchas pérdidas económicas en la actualidad. Y eso son parte de también las amenazas que el mismo gobierno de Donald Trump, recordemos cómo amenazó a Raytheon, cómo amenazó a diferentes empresas diciendo de que, que están incumpliendo los contratos, y se han metido también en contra del mismísimo lobby industrial militar de Estados Unidos. Entonces, hay muchos factores que nos indican que el gobierno de Donald Trump, como diríamos en Argentina, tiene el boleto picado, quiere decir que ya tiene fecha de caducidad, pero que tampoco nos tiene que emocionar, incluso hay que analizarlo así, si no hubiera sido Donald Trump, hubiera sido Harris quien estaría llevando a cabo esta operación, con más o menos aciertos. Pero ahora el problema vital de Estados Unidos es que, como bien analizábamos, no puede hacer frente a esta guerra de largo aliento. Y hoy era muy interesante una noticia que salía del gobierno de Corea del Sur, espantado, asustado, porque Estados Unidos está trasladando los sistemas antiaéreo, antimisilístico, que son la barrera y la protección de Corea del Sur, hacia la línea de Asia Occidental. Eso quiere decir que en menos de una semana Estados Unidos tiene que estar abriendo todos los arsenales en todo lugar del mundo para reabastecer debido a la caótica situación a la que se está enfrentando. Eso nos tiene que dar un panorama de que también, como bien mencionabas, tratar de tapar todos los problemas internos de Estados Unidos siempre sirve una guerra. Lo mismo sucedió con la Yugoslavia,
pero estamos delante de Yugoslavia. Recordemos en 1999 el caso de Kosovo, cuando Bill Clinton tenía a su secretaria Mónica Lewinsky, con todos esos escándalos que lo conllevaba. Imaginémonos eso potenciado a la enésima potencia, con todo lo de los archivos Epstein, una gran operación de inteligencia, y un Donald Trump que verdaderamente es más que un monigote de otros intereses que no son los del pueblo norteamericano. Pero a la misma vez, y para complejizar un poquito más la situación, sin querer extenderme mucho más, estamos delante de un enfrentamiento de Estados Unidos en los cuales por primera vez no está contando con el paraguas de sus aliados europeos, los cuales perdieron toda su capacidad industrial y armamentística por el lastre que significa Ucrania, y ahora Estados Unidos por primera vez se está enfrentando face to face, sin intermediario. Ni siquiera los países del Golfo, que por cierto están muy golpeados y descontentos con Estados Unidos, no con Irán, respecto a las situaciones que están atravesando, y que por cierto hay 3 países que están en la cuerda floja si esto continúa de esta manera, por su mayoría chií en la población, aunque sus gobiernos son sunitas, como en el caso de Bahrein. Complica mucho la situación. Y Estados Unidos no está en capacidad de enfrentar una guerra abierta solo, sin su coalición de aliados, que por cierto, mucho tampoco es que hayan hecho históricamente, y tampoco tiene la capacidad industrial, no tiene la capacidad de liderazgo, y las contradicciones con las que se vive son contradicciones fatales. A lo que vamos. Por ejemplo, China, su ideología nacional le permite contradicciones, el sistema chino. El sistema hindú de Modi le permite contradicciones sin tener afecciones internas de gobernanza. En Estados Unidos no es así. Y eso le va a repercutir electoralmente. Uh-huh. Yo creo que, como reitero, no ha sido la peor idea del mundo que Donald Trump se deje guiar, ¿no? por los sionistas. Son desastres, ¿no? O sea, todos siempre hemos sabido ese declive que ya mencionaba, pero en Irán se está sepultando Estados Unidos como superpotencia militar. No se ha visto ese descalabro desde la Segunda Guerra Mundial que le están haciendo padecer. Le han destruido casi una veintena de bases militares, sistemas satelitales costosísimos en la región los han dejado casi ciegos. Vayamos, ¿no? Algo simbólico, o sea, movilizan los portaaviones del Caribe, los llevan supuestamente para disuadir y terminan ellos siendo disuadidos. Por miedo a la misilística iraní, están lejos del escenario, o sea, ¿a dónde vamos con toda esta situación? Ahora, me parece muy bien, excelente lo que tú mencionas, las dinámicas al interno de Estados Unidos, que no se puede desentender. Es como que una suerte de forma, ¿no? Lo que siempre es Estados Unidos, ¿no? Irse para adelante cuando tiene problemas a lo interno, ¿no? Para engañar, en Vietnam no nos olvidemos, ¿no? También tuvo que ver algo parecido al interno. Cada guerra siempre tiene que ver algo profundo dentro del propio Estados Unidos, ¿no? De allí que Kenneth Waltz, este gran experto, ¿no? de las relaciones internacionales, lo explicaba claramente. Hay que analizar siempre lo interno porque en última instancia es la raíz de la proyección hacia lo externo, ¿no? Es cómo se proyecta el poder hacia afuera. Ahora, Tadeo, no sé qué te parece a ti, pero yo tengo una idea que me da vueltas y de hecho ayer expuse algo en esta conferencia. Se entiende que de Occidente ya no es el mismo de siempre. Se entiende que hay un declive sistémico. Como bien menciona, sus grandes aliados, que no han sido la gran cosa tampoco, ya se los ha sacado de encima, está peleando directamente con Irán. Y ojo, esto no nos olvidemos. ¿Por qué se pelea directamente con Irán? Porque no tiene armas nucleares. ¿Por qué no hacen lo mismo con Corea del Norte? Ganas no le falta. Pero ese es el tema, no hay armas nucleares. Incluso hubo una contradicción entre decir, si ya se habían eliminado las armas nucleares la anterior vez con esa pantalla de lo que fue los aviones B-2 y todo ese ataque que se hizo para a las centrales nucleares, ¿no? El año pasado, ¿por qué se tendría que ahora volver a hacer? O sea, no se sostiene su propio relato, ni ellos mismos se lo creen. Entonces, yo te quería preguntar, sabemos cómo está Occidente la situación, pero hay algo que me da vueltas. Y yo pienso que a pesar de cómo está Occidente, es determinado haciendo sus cosas. Sabe lo que quiere hacer, sabe que quiere destruir al enemigo. Por contraparte, no sé si es mi impresión,
veo que del otro lado las potencias revisionistas todavía están intentando como que solucionar la cuestión de otra manera, ¿no? No necesariamente a la manera occidental. ¿Cómo tú ves esto? De hecho, hoy día, ayer, me parece, me pasaron una información donde supuestamente el gobierno ruso ha mencionado que esta guerra no es su guerra, que no se van a meter, pero yo digo, ¿cómo? Si evidentemente son los que siguen, son ellos. Esta guerra se está haciendo para desestabilizar Eurasia, porque Irán cae y es la puerta de entrada a toda una desestabilización donde los anglosajones nunca han podido dominar, que es el centro de Asia, y lo cual tendría implicancias directas tanto a China como a Rusia. ¿Cómo tú lo ves? Hay varias aristas y te agradezco mucho que hayas hecho y tocado este tema. Lavrov, si mal me equivoco, ayer en una conferencia diplomática junto con todo el alto mando diplomático ruso, dio unas declaraciones respecto al tema ucraniano y dijo que la guerra de Occidente, y dijo Occidente en línea general, sin excluir a Estados Unidos, ya no era una guerra híbrida en contra de Rusia, sino directa. Y también amagó a decir aquella frase que una vez dijo Stalin cuando le reflejaban de una problemática interna moral en la Unión Soviética respecto a una persona que había engañado a su esposa y demás, y él dijo, bueno, como muchos vamos a tener envidia. Y esta frase rusa, como muchos vamos a tener envidia, se da a raíz de que cuando alguien hace algo indebido, bueno, como mucho vamos a apostar o va a generar que también podamos nosotros hacerlo. Y esa fue la frase que dijo en referencia a una guerra nuclear o la utilización de armas nucleares en contra de Irán. A buen entendedor, pocas palabras respecto a la declaración de Lavrov, que si uno viene analizando sus últimas exposiciones, incluso diplomáticas rusas, vemos que hay un recalentamiento y un endurecimiento discursivo. Dentro del mundo internacional, si hay algo más neutral, más insípido, más incoloro, es la diplomacia. Y muchas veces no queremos golpear la cabeza contra la pared cuando escuchamos declaraciones burocráticas, diplomáticas, que por cierto son correctas dentro del ámbito de buscar el diálogo, buscar la paz, bla, 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 bla. Pero vemos que Rusia está manteniendo ahora una línea dura, interesante, al menos para la actualidad, al menos desde las altas estructuras. Por el otro lado, quien dijo esas declaraciones respecto a que esta no es nuestra guerra y demás es el vocero de Vladimir Putin, el señor Peskov, que son las declaraciones del señor Peskov. Punto final, no hay mucho más. Pero en lo dicho respecto a lo que está surgiendo en Irán, hay sentimientos encontrados. Hubo una declaración también del Consejo de Defensa ruso. Recordemos que apenas se confirma la muerte del ayatolá, Vladimir Putin reúne al Consejo de Defensa Nacional, dígase Sergei Shoigu, Valery Gerasimov, Dmitry Medvedev y todo el alto mando ruso de tomas de decisiones reales, Patrushev, entre otros. Y se declara lo siguiente: hay una asociación estratégica entre la República Islámica de Irán de defensa mutua con la Federación Rusa, al igual que hay una de la República Islámica de Irán con la República Popular China. Si Irán solicita ayuda, va a obtener la ayuda según lo acordado. A lo que vamos es que Irán todavía no ha solicitado ayuda, lo que nos deja entender que todavía tiene una capacidad y no ha visto infligido, ni siquiera hay proyecciones de una intervención terrestre, para que nos demos cuenta que Donald Trump dijo, bueno, van a entrar los kurdos, y los kurdos iraquíes empezaron a recibir duros golpes, intentaron negociar con los kurdos iraníes, y los kurdos iraníes dijeron, acá no entra absolutamente nadie, y la situación, al menos hasta el momento, ahí quedó. Bueno, vamos a intentar con los baluchis del Jorazán en la zona sur, frontera con Pakistán, y los baluchis salieron a decir, acá somos iraníes. Bueno, con las tribus árabes, en una de esas podemos saber que los iraquíes, no. Hay una unidad y una cohesión interna en Irán, lo cual habla de que están capacitados para toda esta situación y que la pueden manejar ellos sin la necesidad de ayuda de Rusia o de China de manera directa. Ahora, siempre tenemos que diferenciar lo oficial
de lo oficial, entre comillas, o extraoficial, o lo que jamás nos vamos a enterar. Entre ellos, vale la pena recordar que hay más de, bueno, Rusia ahora dijo, tenemos más de 600 científicos, en su momento llegaron a más de 1000 personas trabajando en la central de Bushehr. Recordemos que desde las protestas desde la guerra de 12 días, antes de las protestas que se dieron en enero, aviones chinos de manera semanal llegaban con repleto de armamento antiaéreo a Irán, armamento antiaéreo que si uno mira las imágenes de las intercepciones de drones y de aviones que está teniendo Irán, incluso en vivo y en directo, marcan que hubo un traspaso tecnológico, por lo cual hubo un apoyo. Lo de enero, que también quedó extraoficialmente, pero fue una realidad, el bloqueo total a la señal de Starlink en Irán fue con apoyo chino y ruso. Eso se filtró por inteligencia después de que Rusia movilizó y dio unos armamentos de guerra tecnológica y satelital y bajo un manual chino que se había aprobado en Taiwán y que con eso lograron bloquear las señales de Starlink y no únicamente bloquear, sino que lograr rastrear desde a dónde se estaban mandando las informaciones de los grupos infiltrados dentro de la República Islámica de Irán. Eso no salió de manera oficial, pero fue una realidad. Ahora estamos delante de un escenario bélico, en los cuales siempre decimos que la primera víctima de toda guerra es la verdad, en los cuales las operaciones se desarrollan y hay una actitud que tiene tanto China como la tiene Rusia, es que muchas cosas que se hacen en silencio y no de manera propagandística, hollywoodiana, como lo hace Estados Unidos, que siempre tiene esa actitud, diríamos en Argentina, canchera, agrandada, soberbia, de querer destacar con sus hechos y magnificarlos, aunque estén bombardeando, como lo vimos, pinturas en el suelo, que fue algo que también demostró la viveza y la creatividad en los escenarios bélicos por parte de la República Islámica de Irán. Y todo eso nos tiene que llevar a pensar que sí hay una colaboración. La de China creo que es mucho más evidente respecto a satelital, con las imágenes satelitales que publican libremente en Internet, con su nueva flota de satélites que sacan fotos, en los cuales han publicado todas las bases norteamericanas y después el barrido de esas bases por parte de las fuerzas misilísticas iraníes, lo cual habla de que estamos delante de un nuevo tipo de guerra que incluye muchos otros factores. Hay cosas que vamos a saber, cosas que tenemos algunas porciones muy pequeñas de información y otras que directamente, bueno, se van a quedar archivadas, pero que hay una cooperación total porque se entiende contra quién va este golpe. Rusia entiende que este golpe va en contra de ellos, este golpe va en contra del corredor norte-sur, este golpe va en contra de los intereses en el puerto de Bandar Abbas, este golpe va directo a el BRICS, en el cual Irán es parte, Emiratos Árabes es parte, Arabia Saudí veremos, pero está. Entonces, esto es un golpe para eso. Para China, esto es un golpe a la ruta de la seda. Para la India, que Modi llamó por teléfono a Netanyahu y le dijo, tienen que frenar esta agresión porque hay vidas indias en riesgo y porque le bombardearon el puerto de Chandahar, que es un puerto en Irán, pero con concesión india, y que por cierto está por fuera de los aranceles de Donald Trump y de las sanciones al petróleo ruso, ese puerto precisamente es un golpe a la India. Es un golpe también para la estabilidad de Pakistán. Estamos hablando de 4 potencias nucleares, Rusia, China, India y Pakistán. No estamos hablando de cualquier cosa de lo que está sucediendo en Irán. Y todos estos factores, lógicamente, van a pesar. Fue simbólico, más allá de lo que es Pakistán, que yo personalmente soy muy crítico del gobierno pakistaní, pero es muy simbólico que el gobierno pakistaní haya hecho un minuto de silencio en el Congreso por la muerte del Ayatollah, y hay muchas manifestaciones en Karachi y en otras ciudades a favor del Ayatollah. Lo mismo le sucedió en la India. Hay regiones en la India musulmanas chiíes que salieron cientos de miles de personas a la calle. Entonces, todo este panorama que traspasa más allá de Irán, muestra que va a haber un apoyo, que ya existe un apoyo, oficial, extraoficial, en secreto, y que todo esto tiene que ver con el apoyo y que nadie se puede dar el lujo de una caída de Irán, un desguace del país
que no está planteado en ningún escenario. Eso es otra cosa. El diario The Independent hace un par de horas publicó que según la información de la inteligencia británica, Donald Trump no sabe qué hacer con Irán. Es decir, más allá del cautizar la región, no hay un plan real de cambio de régimen y no hay un plan real de desguace del país, de la balcanización iraní. Existen en los escenarios técnicos, pero no existe en terreno. Entonces, esas son algunas cuestiones para tener en consideración, en los cuales creo que va a marcar la agenda, y no lo hemos mencionado, pero es boca de todos y es comunicacional, que el cierre del estrecho de Hormuz es también, creo que en el mundo no se puede dar el lujo de 4 o 5 semanas, que fue lo que dijo Donald Trump, con Hormuz cerrado. No únicamente es petróleo y gas, son las cadenas de suministros, las cadenas de suministros navales a nivel global. Bueno, todavía los barcos que están en navegación, pero dentro de 10 días, 2 semanas, ya va a haber un corte en la cadena de suministro. Y también algo que Irán cuenta y que por ahora ha utilizado muy pequeño en porcentaje, son los actores proxies en la región, en los cuales Yemen todavía no ha disparado un misil. Un Yemen en los cuales una coalición de más de 20 países lo bombardeó durante más de un año y medio y no lograron acabar con absolutamente nada, más se fortaleció el movimiento Houthi. Entonces, el escenario, si uno quiere ser incluso benigno con los números y la cifra que diga Estados Unidos, que Estados Unidos dice perdimos 6 soldados, ok, perdiste 6 soldados, lo tomamos como cierto, igual la situación es catastrófica para los Estados Unidos y existe un apoyo y un acompañamiento a Irán que de otra manera creo que no se podría haber sostenido a lo largo de estos tiempos, y creo que eso también se ha demostrado. Tal vez no es lo que nosotros queremos, no son los Sukhoi T-50 en el aire, pero existe un apoyo de acompañamiento que no es menor, incluso con actores que se benefician potencialmente. Estamos hablando del barril del Brent del Mar del Norte a más de $90 el futuro, el cual, si analizamos, el único país con vía libre y con gran producción petrolera que queda en el escenario global es nada más y nada menos que la Federación Rusa. Entonces, también hagamos las cuentas de los costos, los perjuicios y de la locura que han desatado los americanos por hacerle el juego a Netanyahu, que también comienza esta guerra porque judicialmente, y otro cadáver político es Netanyahu, en su país ya estaría preso También. si fuera por la prolongación de esta guerra y de lo que hizo en la Franja de Gaza, que por cierto, y sin querer expandirme mucho más, ese Consejo de la Paz, que iba a ser la Naciones Unidas alternativa de Donald Trump, ya está muerto. Creo que duró menos de un mes. Muerto, enterrado. Creo que Irán ahora le está encendiendo las velitas al cajón fúnebre a través del cielo en Asia Occidental. Uh-huh. Bueno, en efecto, sí. Ha sido una peor decisión. Yo reitero que lo repito porque o sea, no puedo entender hasta dónde es la justicia, ¿no? Realmente tendría mucho que ganar Estados Unidos si hiciera realmente bien las cosas en Medio Oriente, pero una guerra a estas alturas solamente para satisfacer los intereses sionistas que poco o nada tienen que ver con, como dijo Tadeo, con el pueblo americano. Ya escribía Mersheimer, ¿no? Hace más de 20 años en ese libro, El lobby sionista. ¿Cómo es posible que la superpotencia número uno le sigue el juego o prácticamente sea su política exterior determinada por los intereses de un país tan pequeño en Medio Oriente como es Israel, que mucho mejor saldría a cuenta tener mejores relaciones con los egipcios, con cualquier otro país, y por qué no el propio Irán. Con Irán tendría muchísimo que ganar Estados Unidos, pero bueno, ahí vemos el error estratégico que se está cometiendo. Y efectivamente, no va a ser algo fácil. O sea, al inicio de esto mencionaba, pues no han podido con Vietnam, no han podido con Afganistán, cuando estaban todavía en sus bríos imperiales de la unipolaridad a tope, y ahora que están de capa caída, ¿van a poder? Bueno, lo que sí reconozco es esa determinación de querer hacerlo, ¿no? Lo piensan, lo dicen y lo hacen. Pero de ahí a que lo concreten, eso es otro tema. Como vemos y como escuchamos a Tadeo,
un poco complicado para un pueblo, un país, una civilización que ha esperado este momento, por lo menos se ha preparado y ha esperado este momento 50 años. Desarrollo armamentístico de punta, preparación de una serie de esquemas para una guerra prolongada. Occidente le tiene miedo a ese tipo de guerras. Israel, ¿y qué te cuento? No, no, esa gente está acostumbrada a hacer golpes certeros momentáneos y ¡boom! Pero no es el caso de Irán. Ahora, Tadeo, para ir cerrando, esto sí es una preocupación. Evidentemente, como bien has señalado, y concuerdo plenamente, no va a ser algo sencillo para Estados Unidos, por lo ya expuesto, pero yo me veo como a pensar y digo, ¿hasta qué punto esto podría ser soportado, sobre todo por Israel? De permitir que siga Irán defendiéndose. No, no solamente está resistiendo y atacando, es resistencia y ofensiva, es defensa y ofensiva la operación que está desarrollando Irán en Medio Oriente, a escala de Medio Oriente, porque ya más de un país, X países aliados de Estados Unidos en la región se han visto afectados, ¿no? Y como bien señalaste, no es contra Irán los que están reclamando, ¿no? Sino contra la injerencia de Estados Unidos de esta manera tan abrupta. En un contexto extremo para Israel, porque duro les están dando también, o sea, ese famoso domo de hierro, ese eslogan que por tiempo siempre se enarbolaron, ¿no? El ejército jamás vencido, el ejército de David, etcétera, etcétera. Desde el año pasado se ha visto que no es así y ahora lo estamos viendo con mayor contundencia. De hecho, hay lugares en Israel que tú ves las fotos, parece Gaza, parece lo que ellos mismos le han hecho a los palestinos, pero es Israel. ¿Hasta qué punto pueden aguantar? Porque esta gente no está bien de la cabeza, tú bien sabes, ¿no? Y tienen armas nucleares. A veces me planteo la idea de que si en una instancia, ¿no? Siempre hay que ver escenarios, ¿no? Hasta ahora hemos visto escenarios, digamos, favorables a Irán. Y de hecho, de corazón, yo quisiera que le vaya bien a ese pueblo porque está dando muestra de resistencia soberana, patriótica, ante un imperio que se rehúsa a morir. Y eso es de por sí respetable. Está dándole y poniendo la sepultura a la potencia militar, a la otrora superpotencia militar que es Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees en un escenario extremo que Israel se atreva a lanzar alguna ojiva nuclear, algún tipo de esos regalos? Es complejo y bueno, siempre hay que analizar todos los escenarios sin necesidad de hacer futurología ni poner tal vez porcentajes, pero está en nuestro deber y más con la capacidad mental de estas personas observar todo esto. Hay dos Eso, puntos. La República Islámica de Irán tiene otra cuestión que es geográfica, que es uno de los países con una cadena montañosa muy grande y muy extensa, lo cual hace aún más complejo todas las operaciones. En las últimas horas, y estamos hablando en menos de una semana de conflicto, tanto Estados Unidos como Israel no tienen fuente de reabastecimiento directo de misiles, de mediano o larga distancia, los Tomahawk, lo que sea. Estados Unidos para volver a armar su flota tiene que ir hasta Diego García, son una semana de viaje. Pim, pim. ¿Qué es lo que sucede? Han tenido que empezar a tener una mayor cantidad de operaciones aéreas. Y por esa causa también estamos viendo ahora que hay una cantidad mayor de bajas aéreas. En la guerra contra Yugoslavia, Yugoslavia dijo haber derribado 26 aeronaves, de los cuales solo 4 se mantienen intactos. Y yo sé que tú estuviste en la fortaleza de Belgrado con los sistemas S-125 Pechora que derribaron el Invisible. Bueno, el Steel. sí, lo El dijeron F, ellos cuando sucedió, ¿no? Los serbios dijeron, no sabíamos que era invisible. una lástima, el F-117. Bueno, eso era Serbia. Un país muy pequeñito, tamaño de mi provincia en Argentina tiene la misma cantidad de kilómetros cuadrados que Serbia. Bueno, imaginemos un país sumamente inmenso, Irán, que ahora está jugando a la cacería del patito en el aire, de alguna u otra manera, con los sistemas antiaéreos, lo cual es muy riesgoso y a ese punto ha tenido que ir la entidad sionista y Estados Unidos en sus operaciones, lo cual simbólicamente que capturen un piloto sería ya propagandísticamente muy grave para la entidad. Están sufriendo un golpe muy fuerte.
utilización, Irán ha utilizado la mitad más o menos del tipo de misiles. Es decir, todavía no hemos visto todo en cantidad tecnológica y en cantidad de impacto. Y si hasta el momento todos los ministerios de Israel han sido volados por los aires, el de defensa, la central de Mossad, la unidad 27 de la Fuerza Aérea, el aeropuerto Ben Gurion, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, bueno, todos los edificios oficiales están destruidos. Con una gran censura interna en Israel, nadie puede sacar una foto, un video más allá de lo que se filtra porque te cae la fuerza de seguridad y vas preso por amenaza en contra del país. Y en medio de toda esta situación muy compleja, y esto también lo vamos a tener que decir, mientras Irán ataca quirúrgicamente posiciones militares, científicas, de inteligencia, de seguridad, políticas de la entidad y Estados Unidos bombardea posiciones civiles. Esa es la gran diferencia. Crímenes totalmente de guerra. Incluso el día de ayer, me sorprendió, los colegas del canal iraní Span TV tuvieron que cambiar su sede y están transmitiendo desde un lugar seguro porque saben que son objetivo militar. Un canal de televisión que únicamente cumple la tarea de informar. Que de paso, mi solidaridad y mi compañerismo siempre con nuestros queridos colegas. Ahora bien, en medio de todo este escenario, la locura puede ser un mal consejero. Pero a la misma vez, y creo que no se nos tiene que escapar el análisis, que al igual que existe un estado profundo en Estados Unidos, existe un estado profundo en la entidad. Y la entidad, en su estado profundo, puede analizar que quien ha puesto en riesgo la confianza internacional, ganándose el odio de todos los países del mundo, y quien ha puesto en riesgo, incluso impactando los misiles y ya de manera acertada en todo el país, quien puso en riesgo su propia ficticia existencia ha sido nada más y nada menos que Benjamín Netanyahu. Hay que ver hasta qué cierto punto la entidad en sí mismo, en su estado profundo, soporta a un personaje que ha puesto en riesgo todos los planes por querer salvarse su propio pellejo por sus causas judiciales. Y eso creo que es un análisis que tenemos que hacer seriamente con todos los actores, si es que acaso no van a ir por lo que se llama la doctrina Sansón, que ya fue aprobada, y esto recordemos aquella historia bíblica de Sansón muriendo junto con todos sus enemigos. Bueno, existe esa en la locura de los planes Jericó, de los misiles Jericó 3 y demás, pero ya estaríamos hablando de un escenario. Cualquier impacto nuclear en contra de Irán, ya estamos hablando de un escenario de reorganización y de reseteo global, lo que siempre predicaron en Davos, pero a base de la fuerza bruta. Tenemos dos escenarios de reseteo global, uno el económico, que ya está en marcha con el cierre de Hormuz y con la pérdida de las cadenas de suministro, si esto se prolonga un par de semanas, y tenemos un cambio de escenario global total, si alguien llegara a apretar el botón rojo. Que creo que también están las condiciones dadas, por eso fijémonos que no hay preocupación más allá de las oficiales, pero no vemos rostros de preocupación ni en China ni en la Federación Rusa respecto a lo que está sucediendo en Irán, porque saben que la demostración de lo que está sucediendo en Irán habla más mal y demuestra las debilidades totales de aquello que únicamente lo sostiene la propaganda. Con esto no hay que ser victoriosos, están muriendo miles de inocentes civiles en Irán, pero en medio de las situaciones reales que tenemos que analizar, y tú lo sabes muy bien, nosotros no somos belicistas ni estamos a favor de ningún conflicto armado, pero todas las guerras son trágicas, pero algunas son necesarias, eso es algo que también a lo largo de la historia uno termina comprendiendo. El escenario sigue abierto, esperemos que triunfe el raciocinio, pero más allá de eso, un error de esa categoría, que no lo podemos descartar por el estado de putrefacción mental de los adoradores de la muerte, queda abierto, lo cual es grave. Después, si el misil sale, impacta, es intervenido, alguien de información de inteligencia previa, lo que sea, eso es otro mundo, pero las circunstancias actuales dejan muy mal parado a la entidad, la cual recordemos que es el principal peligro y es el verdadero país que ha sido beligerante en la región
y reiterar que Irán jamás ha agredido a ningún país en la región. La República Islámica de Irán es un país pacífico, su programa nuclear es pacífico, y un punto extra es que incluso bajo el derecho internacional y de el mundo basado en reglas que tanto pregonaba Occidente, le permite legalmente a Irán responder una agresión como la está haciendo ahora y desarrollar también su potencial energético. Todo esto, si lo analizamos bajo el ojo de la perspectiva internacional, de derecho internacional, que ya está muerto, por cierto, Irán tiene la razón. Y creo que eso también dice bastante de la calidad de la gobernanza y de la élite gobernante en la República Islámica de Irán. Bueno, ya es una hora exacto. Por supuesto, siempre reiterar que nunca es nuestra intención aprovecharnos de la buena voluntad de nuestros invitados y en este caso menos aún del gran Tadeo Castiglione, que por supuesto siempre es una persona bastante ocupada, un profesional sumamente solicitado por diversas cadenas internacionales de aquí y allá, así que comprendemos perfectamente que hasta acá para él basta y sobra. Y me quedo con lo que decía, una cosa es ser pacífico, yo, Tadeo, y ustedes creo que también somos personas pacíficas, por supuesto. Ser pacífico ya en términos, digamos, operativos es una condición estratégica. Otra cosa es ser pacifista, que esa es una ideología. Pero cuando tú eres pacífico no quiere decir que no creas en la defensa. Crees en la defensa, por eso te armas. Y eres pacífico porque no estás regalando golpes a cualquiera, ni mucho menos, como sí lo hacen otros. Bueno, Tadeo Castiglione, ha sido un gusto tenerte una vez más en Proyecto Patria, por supuesto, y el Global Expert Club de Moscú. Mandamos un saludo a su directora Julia Berg, que seguramente nos estará viendo, y ya haremos el reporte al respecto para que sea traducido al francés, al inglés y al ruso, en los canales y en las redes del Global Expert Club. Y esto lo pueden encontrar en Proyecto Patria, en el canal de Facebook. Van a tener que esperarme un poquito porque tenemos serios problemas de conectividad a la red, temas de VPN para subirlo a nuestra Telegram, a YouTube. Es complicado, pero ya saben que siempre estamos 24 horas con ustedes. Tadeo Castiglione, muchas gracias por tu intervención y larga vida a ese pueblo tan valiente, tan milenario y tan soberano, los persas, los iraníes.